El Titanic. El Titanic, el majestuoso gigante de acero, fue mucho más que un simple barco. Representaba la cúspide de la ingeniería y la opulencia de principios del siglo XX. Era el orgullo de la White Star Line, una línea naviera que buscaba dominar el Atlántico con buques de lujo inigualable. En su viaje inaugural, el 10 de abril de 1912, zarparon desde Southampton, Inglaterra, con destino a Nueva York, llevando a bordo a más de 2.200 personas, entre millonarios, inmigrantes esperanzados y una tripulación entrenada para atender cada capricho de la élite. A bordo se respiraba un aire de confianza inquebrantable. Muchos creían de verdad que nada podría hundir aquella maravilla flotante. Los salones de primera clase desbordaban mármol, maderas finas y vajillas de plata, mientras la orquesta tocaba para caballeros y damas que reían sin preocuparse por el mar helado. Pero la noche del 14 de abril, la arrogancia humana chocó de frente con la naturaleza. A las 11:40 p.m., el vigía Frederick Fleet divisó un iceberg entre la bruma. La maniobra para esquivarlo no fue suficiente. La masa de hielo rasgó el casco de estribor en varios compartimentos. A simple vista, el daño parecía menor, pero debajo de la superficie, el agua se filtraba sin piedad, inundando compartimentos que no estaban diseñados para contener una ruptura tan extensa. En cuestión de horas, el Titanic empezó a inclinarse peligrosamente. A bordo, la incredulidad se convirtió en pánico. No había suficientes botes salvavidas para todos. Los ricos de primera clase se disputaban un espacio mientras muchos pasajeros de tercera clase, principalmente inmigrantes europeos, luchaban por encontrar una salida en los estrechos corredores de la cubierta inferior. En medio del caos, la banda siguió tocando hasta el final, intentando calmar el miedo con notas de valses y marchas tristes. Finalmente, a las 2:20 de la madrugada del 15 de abril, el coloso se partió en dos y desapareció bajo las aguas negras del Atlántico Norte. Más de 1.500 almas se perdieron en la oscuridad, congeladas por la temperatura gélida del océano. Solo 706 personas lograron sobrevivir, rescatadas horas más tarde por el barco Carpathia. La tragedia del Titanic no solo marcó la historia de la navegación, sino que también expuso la soberbia humana y llevó a una revolución en las regulaciones marítimas. Se exigieron botes salvavidas suficientes para todos y se estableció un sistema de patrullaje para detectar icebergs en rutas transatlánticas. Hoy, más de un siglo después, el Titanic sigue vivo en nuestra memoria como un recordatorio eterno de que, por más avanzados que seamos, la naturaleza siempre tendrá la última palabra. Terremoto de México, de 1985. Era jueves 19 de septiembre de 1985. El reloj marcaba las 7:19 de la mañana cuando la tierra comenzó a rugir bajo la Ciudad de México. Lo que al principio fue un leve movimiento, se transformó en una violenta sacudida que parecía interminable. Durante casi 2 minutos, edificios de oficinas, hospitales, escuelas y viviendas colapsaron como si estuvieran hechos de papel. El sismo alcanzó una magnitud de 8.1 en la escala de Richter y tuvo su epicentro frente a las costas de Michoacán, pero el mayor daño se concentró en la capital, una metrópoli que para entonces ya superaba los 18 millones de habitantes. Entre gritos, polvo y escombros, miles de personas quedaron atrapadas bajo toneladas de concreto. Las líneas telefónicas se cortaron, el transporte colapsó y la confusión se apoderó de la ciudad. Familias enteras desaparecieron. Se calcula que murieron entre 10 y 20.000 personas, aunque muchos sostienen que la cifra real es mucho mayor. Más de 100.000 quedaron sin hogar. Lo más impactante fue la respuesta de la gente común. Sin esperar órdenes del gobierno, vecinos, estudiantes, médicos y trabajadores se lanzaron a las calles para formar brigadas de rescate improvisadas. Usaban cubetas, palas, o incluso sus propias manos para mover escombros y salvar vidas.
Así nacieron los llamados topos, héroes anónimos que demostraron al mundo que la solidaridad puede surgir de la tragedia. Mientras tanto, la desorganización y la falta de respuesta oficial hicieron evidente la urgencia de crear protocolos de protección civil. A partir de este desastre, México comenzó a implementar simulacros masivos, reforzar normas de construcción y a formar cuerpos de rescate mejor preparados. Cada 19 de septiembre, los mexicanos recuerdan a las víctimas encendiendo veladoras frente a los lugares donde alguna vez estuvieron, hospitales, escuelas o bloques de apartamentos que se desplomaron. El terremoto de 1985 no solo transformó la Ciudad de México físicamente, sino que despertó la conciencia de un pueblo que entendió que la verdadera fuerza está en la unión y la prevención. Holocausto. Hablar del Holocausto es hablar de una herida abierta en la historia de la humanidad. Entre 1933 y 1945, bajo el régimen nazi liderado por Adolf Hitler, se perpetró un genocidio sistemático que acabó con la vida de más de 6 millones de judíos europeos y millones de otras personas consideradas indeseables por la ideología nazi. Todo comenzó con discursos de odio disfrazados de nacionalismo, en una Alemania sumida en crisis económica y resentimiento tras la Primera Guerra Mundial. Hitler y el partido nazi culparon a los judíos de todos los males: la inflación, el desempleo, la derrota. En 1935 se aprobaron las leyes de Nuremberg, que despojaron a los judíos de su ciudadanía y derechos civiles. Las sinagogas fueron quemadas, los negocios destruidos, las familias marcadas con la estrella amarilla para ser señaladas y humilladas. Con la expansión del Tercer Reich por Europa, millones de personas fueron hacinadas en guetos miserables, sin comida ni medicinas, muriendo de hambre o enfermedades. Pero lo más brutal llegó con la llamada solución final, el plan secreto para exterminar a todo un pueblo. En campos como Auschwitz, Treblinka o Sobibor, se construyeron cámaras de gas disfrazadas de duchas, donde miles eran asesinados cada día. Los cuerpos eran apilados y quemados en crematorios que funcionaban sin descanso. Niños, mujeres, ancianos, nadie estaba a salvo. Paralelamente, otros grupos también fueron perseguidos: gitanos, discapacitados, opositores políticos, homosexuales y prisioneros de guerra soviéticos. Quienes sobrevivieron a los campos cargaron de por vida con heridas físicas y emocionales imposibles de borrar. Cuando los soldados soviéticos y aliados liberaron los campos en 1945, se toparon con escenas inimaginables. Cuerpos apilados como madera, hornos llenos de cenizas humanas, sobrevivientes esqueléticos con miradas vacías. Las imágenes recorrieron el mundo, mostrando hasta dónde puede llegar el odio cuando se normaliza y se justifica. Hoy, más de 75 años después, las voces de los pocos sobrevivientes que quedan siguen recordándonos que el Holocausto no es solo un hecho del pasado, sino una advertencia permanente de lo que sucede cuando dejamos que la intolerancia y la discriminación envenenen a la sociedad. Con cada testimonio, con cada museo, con cada piedra conmemorativa, el mundo rinde homenaje a millones de vidas arrancadas y reafirma la promesa de que jamás debemos olvidar. Pandemia de COVID-19. En la historia reciente, pocos eventos han paralizado al mundo entero como lo hizo la pandemia de COVID-19. Todo comenzó a finales de 2019, cuando en la ciudad de Wuhan, China, se detectaron los primeros casos de una misteriosa neumonía. Lo que parecía un brote local pronto se propagó como un fuego incontrolable, cruzando fronteras, cerrando aeropuertos y llenando hospitales de un día para otro. Para marzo de 2020, la Organización Mundial de la Salud declaró oficialmente la pandemia global. Millones de personas, sin importar nacionalidad, religión o condición social, se encontraron de pronto confinadas en sus casas,
aisladas de amigos y familiares, enfrentando un enemigo invisible que se colaba por el aire, por un simple apretón de manos o una exhalación. Las grandes ciudades, siempre llenas de tráfico y ruido, quedaron en silencio. Avenidas desiertas, escuelas cerradas, comercios con persianas abajo. Las imágenes de enfermeras y doctores trabajando sin descanso, usando bolsas de basura como protección improvisada, se volvieron un símbolo de la lucha desesperada por salvar vidas mientras faltaban respiradores, camas y medicamentos. Las videollamadas reemplazaron abrazos, los funerales se celebraron a distancia y millones se despidieron de sus seres queridos sin poder tocarlos por última vez. Las cifras oficiales hablan de más de 6 millones de muertos, pero la realidad podría ser aún más devastadora. Sin embargo, en medio del miedo surgieron gestos de esperanza. Científicos de todo el mundo colaboraron para desarrollar vacunas en tiempo récord. Vecinos organizaban colectas de alimentos para quienes se quedaron sin trabajo. Y muchos redescubrieron la importancia de lo esencial: la familia, la salud y la solidaridad. También se expusieron desigualdades profundas, comunidades enteras sin acceso a atención médica, trabajadores obligados a arriesgarse cada día para mantener a flote servicios básicos, y gobiernos incapaces de responder con rapidez. Hoy, con la vacunación extendida y nuevas variantes aún acechando, el COVID-19 nos sigue recordando que la humanidad está más conectada de lo que creemos y que nuestras acciones individuales pueden impactar a millones. Lo que comenzó como un virus en un mercado lejano, se convirtió en una lección global sobre vulnerabilidad, resiliencia y la urgencia de valorar cada día que respiramos libres. El accidente nuclear de Chernóbil. Chernobyl no es solo el nombre de un lugar en Ucrania, es un símbolo de la catástrofe provocada por la combinación letal de errores humanos, fallas tecnológicas y negligencia política. Era la madrugada del 26 de abril de 1986, cuando los ingenieros de la planta nuclear Vladimir Ilich Lenin, más conocida como Chernobyl, realizaban una prueba de seguridad en el reactor número 4. Lo que debía ser un ensayo controlado se convirtió en un desastre sin precedentes. La potencia del reactor se desplomó inesperadamente y en un intento por recuperarla, los operadores desactivaron sistemas de seguridad clave. El diseño defectuoso del reactor RBMK hizo el resto. Una violenta explosión destruyó la cubierta de 1000 toneladas, expulsando una nube radiactiva que se elevó kilómetros sobre Europa. 2 trabajadores murieron en la explosión inicial, pero el horror apenas comenzaba. Mientras los bomberos llegaban sin saber que estaban inhalando dosis letales de radiación, la ciudad de Pripyat, a solo 3 kilómetros, dormía plácidamente. Nadie fue evacuado hasta 36 horas después, cuando la radiación ya se había esparcido sin control. Miles de liquidadores fueron enviados a apagar incendios, remover escombros y construir un sarcófago de concreto para encerrar el reactor dañado. Muchos de ellos pagaron con su vida o su salud. Leucemia, cáncer de tiroides y enfermedades degenerativas se volvieron comunes entre quienes estuvieron expuestos. La nube radiactiva cruzó fronteras, alcanzando Bielorrusia, Rusia, Escandinavia y buena parte de Europa del Este. Aldeas enteras fueron abandonadas para siempre, dejando atrás casas, juguetes, animales y recuerdos congelados en el tiempo. Hoy, la zona de exclusión de Chernobyl abarca 30 kilómetros a la redonda, un paisaje fantasmagórico donde la naturaleza empezó a reclamar lo que el ser humano dejó atrás. Ciervos, lobos y caballos salvajes deambulan entre edificios derruidos y árboles que emergen de techos agrietados. Décadas después, científicos siguen estudiando los efectos a largo plazo de la radiación. Cánceres infantiles, malformaciones genéticas y un impacto psicológico imborrable en generaciones que crecieron bajo la sombra de la catástrofe. Chernobyl también transformó la forma en que el mundo percibe la energía nuclear, impulsando nuevas normas de seguridad y debates sobre el costo de esta poderosa pero peligrosa tecnología.
Hoy, su nombre sigue vivo como una advertencia. Cuando la ambición humana ignora la prudencia, las consecuencias pueden marcar a la Tierra durante siglos. El atentado del 11 de septiembre. 11 de septiembre de 2001. Un día que empezó como cualquier otro en Nueva York, con cielos despejados y miles de personas yendo a trabajar, se transformó en una de las tragedias más impactantes del siglo XXI. A las 8:46 de la mañana, el vuelo 11 de American Airlines se estrelló contra la torre norte del World Trade Center. 17 minutos después, cuando el humo aún se elevaba como una herida abierta sobre Manhattan, otro avión, el vuelo 175 de United Airlines, impactó la Torre Sur. Millones de personas vieron en vivo, por televisión, cómo el símbolo de la economía mundial se derrumbaba como un castillo de naipes. Dentro de las torres, trabajadores, turistas y rescatistas vivieron escenas de terror, escaleras bloqueadas, humo denso, calor insoportable. Algunos se aferraron a la esperanza de ser rescatados. Otros saltaron desde pisos altos para evitar morir atrapados por las llamas. Entre gritos, sirenas y escombros, bomberos y policías arriesgaron sus vidas para evacuar a miles. Muchos no salieron nunca. Casi 350 bomberos murieron ese día, la mayor pérdida de vidas para un cuerpo de bomberos en la historia de Estados Unidos. Pero la pesadilla no terminó en Nueva York. A las 9:37 am, otro avión secuestrado, el vuelo 77 de American Airlines, se estrelló contra el Pentágono, el corazón de la defensa estadounidense. Un cuarto avión, el vuelo 93 de United Airlines, nunca llegó a su objetivo, que se cree era la Casa Blanca o el Capitolio, gracias a la valentía de los pasajeros que se enfrentaron a los secuestradores. El avión se estrelló en un campo en Shanksville, Pensilvania, evitando una tragedia aún mayor. En total, casi 3.000 personas murieron esa mañana, dejando familias rotas y un país sumido en la incredulidad y el dolor. Las secuelas se extendieron mucho más allá de las ruinas de las Torres Gemelas. La llamada Guerra contra el Terror se convirtió en una prioridad mundial, cambiando para siempre las políticas de seguridad, la forma de viajar en avión y las relaciones internacionales. El derrame de petróleo de Deepwater Horizon. El 20 de abril de 2010, en pleno corazón del Golfo de México, la plataforma petrolera Deepwater Horizon se convirtió en el escenario de una de las peores catástrofes medioambientales de la historia moderna. Aquella noche, mientras ingenieros y obreros terminaban de sellar un pozo exploratorio para la gigante petrolera BP, una combinación de fallas técnicas, decisiones apresuradas y negligencia de seguridad desencadenó una explosión devastadora. El estruendo sacudió la plataforma entera, iluminando el mar con una bola de fuego visible a kilómetros de distancia. 11 trabajadores murieron de inmediato. Otros saltaron desesperados al mar para escapar de las llamas. Pero el verdadero desastre apenas comenzaba. Bajo las aguas, a 1.500 metros de profundidad, el pozo dañado comenzó a escupir millones de barriles de crudo sin control. Día tras día, imágenes de aves cubiertas de petróleo, tortugas agonizantes y delfines muertos llegaron a los hogares del mundo entero. Durante 87 días, la mancha negra creció hasta cubrir más de 180.000 kilómetros cuadrados, afectando costas de Luisiana, Alabama, Mississippi y Florida. Playas turísticas se convirtieron en cementerios de peces y corales, y comunidades pesqueras vieron cómo su forma de vida se desvanecía entre mareas negras y promesas incumplidas. Los intentos por sellar la fuga fueron una carrera desesperada contra el tiempo. Robots submarinos, campanas de contención y toneladas de dispersantes químicos se usaron para frenar la marea tóxica. Cada fracaso aumentaba la frustración
y el costo ambiental. Finalmente, en julio de 2010, el pozo fue sellado, pero el daño ya estaba hecho. Se estima que más de 210 millones de galones de petróleo se derramaron en el mar, convirtiéndose en el peor derrame accidental de crudo marino en la historia de Estados Unidos. Las consecuencias no fueron solo ecológicas. La imagen de BP quedó marcada por demandas millonarias, multas récord y un largo proceso de compensación para pescadores, hoteleros y trabajadores que perdieron su sustento. A más de una década de la tragedia, científicos siguen monitoreando los efectos. Ecosistemas enteros alterados, arrecifes dañados, y especies como atunes, tortugas y aves marinas aún muestran signos de contaminación. El tsunami de Japón y Fukushima. El 11 de marzo de 2011, Japón vivió uno de los días más devastadores de su historia reciente. A las 2:46 de la tarde, un terremoto de magnitud 9.0, el más potente registrado en el país, sacudió violentamente la costa noreste. Pero el verdadero horror llegó minutos después. Las placas tectónicas liberaron su furia bajo el Océano Pacífico, generando un tsunami monstruoso. Olas de hasta 40 metros de altura avanzaron hacia tierra firme como muros de agua implacables. Pueblos enteros desaparecieron bajo corrientes que arrastraron autos, casas, barcos y personas, dejándolo todo reducido a montañas de escombros. Más de 18,000 personas murieron o desaparecieron aquel día. Familias completas fueron arrasadas sin dejar rastro. Los supervivientes lo perdieron todo en cuestión de minutos. Hogares, negocios, recuerdos. Y cuando parecía que la tragedia no podía ser mayor, surgió un enemigo invisible. La central nuclear de Fukushima Daiichi, ubicada en la prefectura de Fukushima, sufrió daños irreparables cuando el tsunami desactivó sus sistemas de enfriamiento. La presión dentro de los reactores aumentó sin control, generando explosiones de hidrógeno que destruyeron techos y paredes, liberando radiación al ambiente. En medio del caos, miles de trabajadores, conocidos como los héroes de Fukushima, se turnaron para contener los reactores dañados, sabiendo que cada minuto en la planta significaba exponer su salud y sus vidas. Más de 150,000 personas fueron evacuadas de la zona cercana, abandonando campos, casas y hasta sus mascotas para siempre. Las tierras agrícolas quedaron contaminadas. Los pescadores vieron cómo sus aguas se convertían en sinónimo de peligro, y la confianza de la población en la industria nuclear se desplomó. El impacto psicológico fue tan devastador como la destrucción física. Miles de desplazados, estrés, miedo a enfermedades a largo plazo. Aunque no hubo muertes inmediatas por radiación, los efectos sobre la salud aún se estudian, y la limpieza de la planta sigue siendo uno de los desafíos tecnológicos más complejos del mundo. Se estima que el desmantelamiento total de Fukushima tomará décadas y costará decenas de miles de millones de dólares. El tiroteo en Las Vegas. Era la noche del 1 de octubre de 2017. Más de 22,000 personas se reunían frente al escenario del Route 91 Harvest Festival, un concierto de música country que prometía una velada de diversión bajo las luces de la famosa Franja de Las Vegas. Nadie imaginaba que en lo alto del piso 32 del Hotel Mandalay Bay, un hombre de 64 años preparaba un arsenal de armas para convertir la fiesta en una pesadilla. A las 10:05 p.m., el estruendo de los disparos rompió la música y la multitud se sumió en el pánico. El atacante, que había instalado cámaras de vigilancia improvisadas en el pasillo para detectar a la policía, abrió fuego con rifles semiautomáticos modificados con dispositivos llamados bump stocks, que les permitían disparar cientos de balas en segundos. Los proyectiles llovieron sobre la multitud sin ningún lugar seguro para esconderse. Madres protegieron a sus hijos con sus cuerpos. Extraños se arrastraron juntos detrás de barricadas improvisadas.
El sonido de la música dio paso a gritos, sirenas y un silencio interrumpido solo por disparos esporádicos. Durante más de 10 minutos, el tirador descargó más de 1000 balas, matando a 58 personas e hiriendo a más de 850, muchas de ellas gravemente. Fue el tiroteo más mortal en la historia moderna de Estados Unidos. La policía tardó en ubicar la habitación, y cuando finalmente irrumpió, el atacante ya se había quitado la vida. No dejó carta ni manifiesto. Nadie pudo comprender del todo su motivo, sumiendo a las familias de las víctimas en una angustia aún mayor. No solo perdieron a sus seres queridos, sino que quedaron sin respuestas. Las escenas de la tragedia recorrieron el mundo. Sombreros de vaquero abandonados en el suelo, botas manchadas de sangre, celulares sonando sin respuesta en un campo cubierto de vasos plásticos y recuerdos truncos. Después del ataque, la ciudad entera se volcó en solidaridad bajo el lema Vegas Strong, demostrando que ni la violencia más absurda puede borrar la humanidad de quienes se unen para sanar. El tiroteo de Las Vegas reavivó el debate sobre el control de armas en Estados Unidos, especialmente sobre los bump stocks, que finalmente fueron prohibidos en 2018. Sin embargo, para los sobrevivientes y las familias, la herida sigue abierta. El incendio de la Torre Grenfell en Londres. La madrugada del 14 de junio de 2017, la ciudad de Londres despertó con el reflejo aterrador de un edificio envuelto en llamas. La Torre Grenfell, un bloque residencial de 24 pisos ubicado en el barrio de North Kensington, se convirtió en una antorcha que iluminó la oscuridad y reveló una tragedia evitable. El incendio comenzó en la cocina de un apartamento de la 4ª planta, pero pronto se propagó por toda la fachada gracias a un revestimiento altamente inflamable instalado años antes como parte de una remodelación. Dentro de la torre, cientos de familias, muchas inmigrantes, obreros, refugiados y personas mayores quedaron atrapadas en un laberinto de humo tóxico y calor insoportable. Las alarmas de incendio fallaron. Las instrucciones de refugiarse en lugar confundieron a muchos, y las escaleras de emergencia fueron insuficientes para una evacuación masiva. Madres envolvieron a sus hijos en toallas mojadas, intentando protegerlos mientras buscaban una salida imposible. Algunos lanzaron notas de despedida por las ventanas. Otros, en su desesperación, saltaron al vacío para escapar de las llamas. El fuego ardió durante más de 60 horas. Al final, 72 personas murieron, y decenas quedaron heridas o con traumas profundos. El humo que cubrió el cielo de Londres esa noche también expuso una verdad incómoda: la negligencia institucional y la desigualdad social. Los vecinos de Grenfell habían denunciado durante años las deficiencias de seguridad, la falta de salidas de emergencia adecuadas y la calidad de los materiales usados en la remodelación. Sus quejas fueron ignoradas por autoridades locales y empresas responsables. La Torre Grenfell se convirtió en un símbolo de la injusticia urbana. Un edificio social donde familias de bajos recursos vivían puerta a puerta con el olvido burocrático. Las imágenes de la torre calcinada recorrieron el mundo, y miles se unieron en vigilias, marchas y protestas para exigir justicia. Aún hoy, muchas familias desplazadas siguen luchando por una vivienda digna y por respuestas claras sobre quién fue responsable. A lo largo de la historia, estas tragedias nos recuerdan que la vida puede cambiar en un instante, pero también nos enseñan la fuerza de la solidaridad, la importancia de la memoria y la esperanza de aprender para no repetir los mismos errores. Si este video te hizo reflexionar o aprender algo nuevo, no olvides dejar tu like y compartirlo con alguien más. Cuéntame en los comentarios qué otro suceso histórico te gustaría ver en un próximo episodio. Tu opinión siempre es bienvenida y nos ayuda a seguir creciendo juntos. Y si aún no lo has hecho, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte ninguna de estas historias que nos unen, nos conmueven y nos recuerdan por qué la historia nunca debe olvidarse. Gracias por estar aquí. Cuídate mucho.
y hasta la próxima.